Interesantes temas que vamos a tratar esta noche, doctor Iván Garrido Vegas. Así es. Así es. Precisamente para tratar un tema de actualidad y que siempre es motivo de preocupación, como es el acoso escolar callejero en los niños, adolescentes, jóvenes. Se encuentra con nosotros el licenciado José David Bardales Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, es un honor estar acá en su programa, gracias por la invitación. A ti, José, por aceptarnos la conversación. Me preocupa un tema de los dos, que para mí es un tanto novedoso, el acoso callejero. ¿Podrías explicarnos cómo se está presentando y qué peligros acomete? Imagínense que nosotros, cuando van nuestros hijos a la escuela, la única preocupación tendría que ser estudiar, alimentarse bien, pero además de eso se exponen a una situación, además de la delincuencia, a una situación que se tipifica como acoso sexual, es decir, violencia sexual manifestada a través del piropo, a través de la metida de mano a las niñas de 12 años. Solamente para que usted tenga una idea, nosotros hicimos hace unos 2 meses un estudio a nivel de Trujillo y no alcanzaría ni siquiera el Estadio Mansiche para albergar a todas las víctimas de violencia sexual que han nacido en los últimos 5 años. Necesitaríamos aproximadamente 3 estadios Mansiches completamente llenos para albergar a todas estas situaciones de violencia y las niñas de 12 para adelante, justamente las principales víctimas de esa situación de acoso. Y en ese estadio Mansiche entrarían los escolares y los universitarios también. Exactamente, exactamente. Es increíble que las niñas, sobre todo en la medida que van reconociendo, explorando su adolescencia, tengan que empezar también coincidentemente con una situación de acoso. Y en ese estudio que ustedes hicieron, ¿han focalizado los lugares donde mayormente se acometen los acosos? Sí. Lo que nos dice el estudio es que a nivel de quienes acosan, por ejemplo, ese es un buen punto, sale como que 3 variantes. Es ambulantes, es uno de los personas ambulantes, así que un buen foco de política pública acá a nivel de la región. Transporte público, es decir, taxi, combis, exactamente. Y sobre todo también temas de construcción civil, es decir, donde hay espacios que hay construcciones, obviamente la industria inmobiliaria ha crecido un montón, pero también eso ha traído todo un paquete, además de lo económico, ha traído un paquete de consecuencia que indirectamente está afectando a muchas niñas y niños. Claro, ese tercer punto, me imagino, porque en construcción civil trabajan solamente hombres, y entonces mientras están trabajando en un edificio ven pasar a una señorita y les sale, y por su cultura, les sale el acoso, por no decir el piropo, ¿no? Sí, lo que pasa que, mira, hay que ver que el acoso es también una situación de expresión de poder que tenemos nosotros los hombres, es decir, uno expresa poder como para poder vejar a las personas. Y lo podemos expresar de diferentes maneras. Lo podemos expresar con violencia, con control de fuerza, pero en este caso el acoso se expresa intimidando a las personas a través de lo sexual. Entonces, la masculinidad también de nosotros los hombres, eso hay que reconocerlo. Nosotros vivimos en un mundo llenamente que nuestra masculinidad está compitiendo todo el tiempo. Entonces, si vas a una chica, normalmente vemos quién lanza primero el piropo, quién se declara, quién lo dice, pero tenemos que tener en cuenta que eso de ahí está generando pues dañísimos consecuencias a las niñas de 12 años. Yo no quiero imaginarme mi sobrina cuando tenga 12 años que tenga que salir a la calle, además de la delincuencia, preocuparme que y podría ser cualquiera, obviamente, de nuestros amigos también. Por eso es importante en estos círculos conversar. Si tú estás con tu amigo y tu amigo hace eso, decirlo, pero oye, un momento, ¿no? Y antes que Alfredo intervenga ya, los 12 años son muy vulnerables todavía, no se han formado su personalidad, las niñas sobre todo. Están, ¿no?, justamente en una construcción de su autoestima, de su identidad, de sus habilidades socioemocionales, y justamente en ese tránsito que alguien pues llegue y te empiece a vulnerar porque en realidad estamos vulnerando los derechos de las personas, valga la redundancia, más vulnerables, porque hay que recordar que las poblaciones, sobre todo adolescentes, están considerando dentro de esa población. Entonces, ese estudio que comentaba se ha hecho con la Universidad Nacional de Trujillo hace un par de meses y se hizo como muestra en 6 universidades de acá de Trujillo, es decir, se ha hecho una muestra muy significativa.
Bien, los patrones culturales, licenciado, difieren de una región a otra. En la costa, en la sierra, inclusive allí, y en la selva, el inicio sexual de los adolescentes es más común que en la costa. ¿Cómo determinar si se trata pues de una relación consentida, inclusive en la familia, entre adolescentes y un acoso? Sí, ahí la ley y claro, también el derecho constitucionario, como usted dice, tiene sus particularidades, pero sí, por ejemplo, lo que nos dice la ley es que si una menor de edad, menos de 14 años, está con un adulto, ahí, por ejemplo, no hay consentimiento. No hay consentimiento y es delito, pero también creo que hay que verlo un poco más allá que eso, y ya que manifiesta justo hace un par de días pasó este caso lamentable en Puno de esta niña de 11 años, ¿no?, que al verse interrumpido su embarazo, ella ha fallecido. Entonces hay que ver también, creo que es una niñas de 11, 12 años que están recién empezando a ser niñas realmente, entonces les interrumpimos el derecho de ser niñas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tema cultural es importantísimo, pero creo que hay que verlo un poco más allá y yo incluso plantearía acá que tenemos que empezar incluso a revisar el tema legal, porque las leyes hay muchos niños que no se les castiga o no se les corrige porque están amparados, estamos obviamente a convenios internacionales, estamos amparados a un tema de falta de los menores de edad. Pero yo creo que es el momento también de ir justamente en esta coyuntura, ¿no? ¿A qué se refiere usted que hay que analizar los temas legales? Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, en el Perú, cuando una menor de edad de 14 años, tiene relaciones sexuales con un adulto, la ley dice que eso es delito, pero claro, la ley también dice si es que la menor de edad tiene 14 años y un día, entonces si es con consentimiento no es delito. Por supuesto que sí. Y de este tema vamos a tratar precisamente en lo que es el ejercicio de la libertad sexual y la indemnidad sexual, que son dos cosas completamente diferentes. Pero eso lo vamos a conversar después de la pausa. ¿Le parece? Volvemos. Perfecto. Haz que tu público objetivo conozca tu empresa o producto. Incrementa tus ventas con nosotros. Somos TV Cosmos, con la mejor programación las 24 horas del día. Entretenimiento e información para todo el Perú. Anuncia con nosotros. Tenemos el respaldo de todas nuestras plataformas digitales. La publicidad más efectiva está en TV Cosmos. Somos para ti. Contáctanos al 948-161-504 o al 943-032-212. En el Parrillón del Arco no solo te ofrecemos lo mejor en carnes, te ofrecemos experiencia. El Parrillón del Arco, tú ya nos conoces. Te esperamos en Avenida El Arco 834 y Avenida El Golf 766. Solicita una reserva o pide tu delivery al 933-279-824. El Parrillón del Arco. ¿Hasta dónde puedes llegar si decides salir adelante? Puedes despertar cada mañana decidido a aprender algo nuevo. O puedes dormir 5 minutos más. Puedes decidir hacer sacrificios para avanzar con tus estudios. O puedes dejar que el tiempo pase y no hacer nada. Tus ganas de salir adelante te pueden llevar hasta donde tú elijas. Y hoy puedes elegir llevarlas más lejos, gracias al César Vallejo College, Miami, Florida. Tus ganas de salir adelante ya no tienen fronteras. Bienvenidos a una nueva edición de El Búnker. Engánchate con nuestras divertidas y emocionantes secuencias. Estamos activos en todas las redes sociales. Jugaremos con nuestros invitados y contigo, así estés del otro lado de la pantalla. Aquí conocerás todo de los talentos locales
tus artistas favoritos y mucho más. Ven y únete a El Búnker. De lunes a viernes de 4 a 5 p.m. por TV Cosmos. Somos para ti. Gracias al auspicio de Jugos Liber te trae su promoción Promovera. Participa y gana 7,000 soles en premios. Compra tus Jugos Liber, escríbenos al WhatsApp, sigue las instrucciones y gana con Jugos Liber. Bien, continuamos en Pulso Social y esta noche nos acompaña el licenciado José David Bardales Ruiz, con quien estamos tocando el tema del acoso en adolescentes, niños, jóvenes. Licenciado, usted puso en tela de juicio la edad. Habría que revisar. Para la ley actual, un adolescente mayor de 14 años tiene plena libertad sexual, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, doctor. Pero alguien que tiene menos de 14 tiene indemnidad sexual. Nadie le puede tocar. Consentimiento, exacto. No hay consentimiento, así diga que sí de boca, pero no pueden tocarlo. Sin embargo, en la época del gobierno de Alan García, se emitió una ley que todo aquel que tenía relaciones sexuales con una menor entre 14 a 18 iba a la cárcel, era delito. Y a nosotros en el Ministerio Público nos puso en aprietos. ¿Por qué? Porque los patrones culturales nos decían que en partes de la sierra, inclusive aquí en La Libertad, cerca de Cascope, las familias consentían ya una convivencia entre adolescentes. Arreglo entre padres. Yo creo que Así ahí es. no siempre lo que es norma tiene que ser cierto. Es decir, yo creo que hay momentos en que justamente hay que ir en contra de la norma social, ¿no? O sea, si bien es cierto, para una cierta cantidad de población eso puede ser normal, pero la historia también nos dice que no siempre eso es lo correcto. Entonces, claro, seguramente podrá haber discusiones desde un enfoque legal, desde un enfoque sociológico, antropológico, pero creo que en estos aspectos lo que partimos es que este sector de la población aún está en un proceso de formación y por lo tanto es población vulnerable. Eso es lo que hay que partir. Aún cuando los padres consientan. Por supuesto, sí, ¿no? Aún cuando los padres lo consientan, porque estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, sí. Entonces yo creo que ahí, por eso a veces la norma social nos dice que es así, pero no, pues, o sea, la realidad nos dice, y las leyes, usted mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, las leyes se van generando en función también de las nuevas realidades sociales que se van construyendo. Claro, la ley decía una cosa. Entonces, para nosotros era un problema enviar a adolescentes a la cárcel por violación. Entonces, la norma quedó, pero la Corte Superior de Arequipa se desvinculó de la norma y ya no consideró, pues, como delito el tener relaciones con una menor de 14 años que había prestado su consentimiento, ¿no? Entonces, la presión social le ganó a la norma. Sí, pues. Doctor. Sí, claro, pero ahí seguro. también va como que el talante de un buen juez, ¿no? El poder discrecional. Dejarse llevar o por lo que dice la gente o por lo que dice la ley o dice su conciencia también. Así es. Licenciado, voy a cambiar de tema. ¿Bullying y acoso, mismas categoría o hay diferencia? Bueno, en el tema escolar. El acoso está un poco más, el acoso sexual está orientado más por la condición, es decir, por la condición de género. En cambio, el bullying está más orientado a ejercer violencia de diferentes tipos. Violencia física, psicológica, lo que ha pasado, por ejemplo, en estos días en el colegio en Lima, no sé si vieron el caso, que el acoso sexual se traslada al acoso cibernético. Claro. Entonces, ese es un serio problema. Justo hace unos días, para la organización para la que represento, hemos construido, hemos escrito un artículo muy interesante que los invito a leerlo también, y nos habla justamente sobre ese doble filo que ahora significa la inteligencia artificial. Por un lado puede ser una gran oportunidad para que las personas se desarrollen todo su potencial, pero por otro lado, aquí hay personas que no están preparadas para recibir la tecnología. Por eso, dar el primer celular a la niña, al niño o al hijo, dar el primer celular
es una gran responsabilidad. El primer móvil es una inmensa responsabilidad que hay que conversarlo en familia y hay que poner reglas. El gobierno chino ya ha dispuesto que los menores de edad solamente deben usar 40 minutos al día el celular. Y bueno, en el Asia en general, en esa parte, si bien es cierto, son los creadores de la tecnología, pero también son conscientes de las consecuencias que está generando en todas las familias. Una, por ejemplo, en ese artículo que les comentaba, hicimos una encuesta breve en algunas regiones y nos genera una alerta porque nos dice que el 30% de los chicos que ven en redes sociales nunca, o sea, el 30% nunca le contarían a sus padres lo que ven en redes sociales. Nunca. Hay otro 20% que se dice, bueno, lo contaría, pero depende de qué. Pero hay un 30% que ellos se dicen que nunca te contarían. Entonces, justo ha sido la semana también, creo, de la trata de personas. Y ojo a los padres y madres de familia, atentos con lo que ven sus hijos en redes sociales, porque la trata de personas, justamente el principal canal ahora de captación se han convertido en las redes sociales. Entonces, mucha confianza, no posterguemos las conversaciones que teníamos ustedes, nosotros con nuestros padres hace muchos años, y ahora no, lamentablemente ahora el celular se ha convertido en el principal, creo, receptor del tiempo que no nos pueden dar a veces nuestros padres o nuestras madres. Así es. José, hemos hablado de la problemática. ¿Hay algunas propuestas de solución a este enojoso Nosotros como organización, dos cosas. Uno, preocupados porque a nivel, por ejemplo, de la región, solamente el 20% de los gobiernos provinciales han implementado una ley que sancione también dentro de su territorio. Ese es uno. Dos, nosotros, como verás, no somos parte de la estructura del Estado, pero sí podemos, creo, intervenir desde ese nivel de prevención reeducativo. Por eso nosotros promovemos una estrategia del lado de la empresa privada también, que consiste en darles herramientas a las niñas, a los niños y en general a los adultos. 5 herramientas que les permita actuar en ese preciso momento que sufren una situación de acoso. Porque en ese preciso momento que sufren situación de acoso, en ese momento no sabes si llamar a la policía, al centro de emergencia, y quizá no te respondan. Pero, por ejemplo, una buena forma, nosotros llamamos la metodología de las 5D, una forma es, por ejemplo, distraer. Es decir, la primera herramienta, distraer. Entonces, usted ve en un micro una situación de acoso que a una niña la están queriendo tocar, puedes decir, no es mi problema, o puedes de repente pensar, voy a empeorar la situación. Una estrategia, pues hazte que se llama Marta, deja caer tus monedas, deja caer el lapicero, o di que está llamando sobre eso, distraíste la situación. Segunda estrategia, la estrategia que nosotros le llamamos documentar. Ahora todos usamos los móviles, pero tampoco no podemos exponerse pues a grabar ahí a la situación de acoso de una manera muy profesa, hay que ser sutiles también. Lo que nosotros recomendamos es usar el móvil, hacerse que estamos hablando por teléfono, que estamos jugando y grabar la situación, porque tú sabes que para denunciar una situación como esta también necesitas una prueba. Pero lo que no recomendamos es subirlo a las redes sociales porque podríamos revictimizar. Tercero, delegar la responsabilidad, es decir, si no eres bueno distrayendo, si no tienes el móvil, pero puedes delegar la responsabilidad a alguien más, de decir, mire señor, por si acaso a ese niño lo están queriendo acosar. Otro, dar asistencia. El 80% de las personas que han sufrido acoso sexual dicen que les hubiera gustado que alguien les hubiera ayudado en ese momento. Es decir, una niña pues, de 13 a 14 años, que alguien la meta mano o la haga sentir mal, en ese momento lo mínimo que necesitas es un abrazo, hija, por si acaso no es tu culpa. O sea, no pasa nada, no es tu culpa que te vistas de esa manera, no es tu culpa que salgas a la calle esa hora, no es tu culpa. El problema somos nosotros. Entonces es una de las formas que nosotros aportamos también, dando como que herramientas que te permite actuar en ese preciso momento. Bien, como entidad privada, pero el Estado, lo que está haciendo, ¿es suficiente? No, definitivamente que no. Por eso yo te decía, el Estado, por ejemplo, desde la estructura del Estado, a nivel nacional, hasta el 2022, según la Defensoría del Pueblo, solamente el 5% de los gobiernos regionales habían implementado una ley, que las leyes están. Hay una ley, la 30314, que es exclusivamente de la prevención de acoso. No es la 30364, que es un poco el marco normativo de prevención de violencia. El acoso tiene su propio marco normativo, pero como tú sabes, en el Perú el problema hay muchas leyes. Y claro, y lo otro también que hay que empezar, cuando se dan estas situaciones, vuelve a la palestra la necesidad de incorporar
el enfoque de género en la educación. Entonces, cuando hay esos temas, empieza nuevamente el debate, ¿no? Y nuestros discutible. Exacto. Entonces, nuestro Parlamento en estos momentos no es muy amigable o no tiene la mayor como que disposición de incorporar este tema en el currículo nacional, por ejemplo, básicamente en la educación básica regular. Y también un desconocimiento en cuanto al procedimiento por parte de la autoridad. Y le comento un caso en la Universidad Nacional de Trujillo, un joven de 17 años denunciado por hostigamiento, agravio de otra menor de edad. Le han comunicado para que presente sus descargos. Él ha impugnado esta decisión. La administración ha decidido suspenderlo por 2 periodos lectivos para que no se matricule, 2 periodos lectivos. Pero ¿Él era víctima o...? no, el acosador. El acosador. Claro. Pero yo no sé en qué medida la autoridad puede decirle a un menor de edad, oye, presenta tus descargos, impugna la resolución y te suspendo cuando un menor de edad tiene capacidad relativa de ejercicio que debe ser representado por sus padres. Sí, lo que pasa es que el sistema en general, creo en el Perú, lo que faltaría, por ejemplo, hay en otros países como en Estados Unidos, en Europa, hay, por ejemplo, una data de personas que están como que denunciadas, pero no necesariamente juzgadas públicamente, pero sí tienes una alerta que te dice si das tu nombre, y por si acaso David, por si acaso tienes esa denuncia, pero también hay protocolos de manejo de información y de protección de datos. O sea, no cualquiera puede manejar también la información. Tremendo problema, ¿no? Que hay que buscarle solución. Bien, licenciado, el tiempo es corto, el tema da para más. Sí. Posiblemente en una próxima oportunidad vamos a tenerlo en el programa. Sus palabras finales y su reflexión. Agradecer a cada uno. Yo creo que es un programa que es necesario en esta situación. Es una comunicación alternativa como la que promueven ustedes, y sobre todo un tema tan álgido como este, que es parte también de la salud pública. Hay que ver lo que este es un problema público De salud y por lo tanto tiene que ser atendido. Entonces agradecer y desde ya quedamos también a su entera disposición para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bien.